Muy buenas noches amigos del Cementerio General de Antofagasta. Bienvenidos a la segunda parte de viendo un poco de la historia y conociendo más detalles de lo que pasó en la matanza de la Plaza de Colón en Antofagasta el día 6 de febrero de 1906. Nos quedamos en... Nos quedamos que los trabajadores estaban pidiendo de la del ferrocarril Antofagasta Bolivia, ya antigua compañía de salitres de Antofagasta, estaban pidiendo media hora más de colación. Solo aquello. Pero la media nacional en aquel tiempo era una hora o era más. Porque, a ver, estaban pidiendo más de lo que Chile tenía como norma. Y en ese tiempo no había normas. Y en aquel tiempo se dormía siesta. Eh, bueno, siempre se ha acusado a este norte de sindicalista y de buenos para la siesta. Pero es una cosa de entender este desierto para saber que hay ciertos horarios en los cuales es inhumano estar expuesto al sol. Ahora, si la persona duerme siesta o no duerme siesta, eso creo que no tiene mucha relevancia. Entonces tenían una hora para hacer la colación. Ellos trabajaban en Antofagasta. Antofagasta está entre el mar y la cordillera de la costa. El sector plano, ¿cuánto tiene en su promedio? Unos... En algunas partes tiene 5 kilómetros, en otras no alcanza a tener unos pocos metros. Esta planicie litoral que se le llama generalmente, que es desde la alta marea hasta la base de los cerros. Y en el sector del ferrocarril, hasta la falda de los cerros, 5 kilómetros aproximadamente, 3 kilómetros en algunas partes. Por lo tanto, las personas que trabajan al retirarse a almorzar, no necesariamente era el camino plano, o sea, tenían que subir. Claro, si nosotros vamos a la conformación de la ciudad de aquel entonces, tenemos el barrio histórico, que es el barrio Bellavista, que está a un costado de lo que es esta compañía de la ferrocarriles de Antofagasta Bolivia. Pero muchos también ya en ese tiempo estaban poblando zonas aledañas, que por tanto en el puro desplazamiento ya se le iba parte del tiempo y por ende no alcanzaban ir y volver. Hay un detalle que no aparece mucho en la historia, que se hace mención de que son los descuentos. En aquel tiempo, primero que todo, para llamar al trabajo se usaba el famoso al tiro. Al tiro es cuando el que estaba a cargo justamente era como el watchman o el guachimán que le llaman en los barcos, ya, o el administrador, disparaba al aire. Era como un sereno diurno. Era como un sereno, justamente, ¿ya? Y con ese disparo significaba que la persona o salía o tenía que retornar. Por tanto, ahí no existía exactitud, el tipo podía disparar con mucho tiempo de antelación. Y esto significaba descuentos. Si llegaban minutos atrasados o una hora atrasado, significaban descuentos. Y eso era lo gravitante, de evitarse esos descuentos, ¿ya? Si se le concedía media hora más, no iban a usar la media hora, pero les permitía ir y volver con más tranquilidad. O sea, es un agravante. Si entendemos que tenían una hora para almorzar, tenían que salir de su lugar de trabajo, su lugar físico de trabajo, caminar a su casa, almorzar, volver y marcar, o sea, registrar su ingreso en todo el transcurso de una hora. Correcto. Si no lo hacían, tenían descuentos. Eso sí. Pero eso quiere decir que ellos, cuando volvían de almorzar, llegaban más cansados y con más hambre que la que tenían cuando salieron. Porque durante ese tiempo, locomoción colectiva no existía. No existía. Acá en ese tiempo de Antofagasta estaban las famosas las Victorias, las carretas, calesas y cosas por el estilo, todo tirado por animales, ¿ya? Y por ende todo se hacía caminando. Todo se hacía caminando. Ahora muchos decían, bueno, ¿y por qué no llevaban sus propias viandas? Porque muchos lo hacían, ¿ya? Porque para muchos tampoco no alcanzaba el tiempo entre calentar la comida. Las comidas de aquellos tiempos son totalmente distintas a las que nosotros conocemos en la actualidad. Hay que considerar que los medios de refrigeración Además, no permitían que la comida se mantuviese en condiciones por muchas horas. Correcto. Aparte que, seamos francos, primero esta gente no podía traer sus propias viandas, tenían que ir a dejárselas.
porque primero tenían que calentar primero echar el carbón, echar la leña, prender el fuego y ahí empezar recién a cocinar, ¿ya? Por ende, este era el trabajo de la compañera, de la mujer, y si no tenía una compañera, una mujer que lo acompañase en esta vida, tenía que hacerse todas sus cosas. Tenía que encargar sus viandas, que también era muy común en aquellos tiempos. Todo esto genera un caldo de cultivo. En aquellos tiempos, es que en aquellos tiempos ya estaba muy arraigado en un sentimiento social muy fuerte de Antofagasta. De hecho, con la creación de las grandes mancomunales, que son de estos pequeños gremios reunidos y haciendo fuerza, ¿ya? Antofagasta tiene mucha historia con respecto a estos movimientos sociales. Mucha. Cuando hablamos de mancomunal nos referimos a entidades que trabajan para beneficio de los trabajadores. Bueno, de hecho son asociaciones de gremios, por ejemplo, de lancheros, de navegantes de bahía, de cargadores. Como habían varios, no hablamos de sindicatos, sino que habían varios gremios, se reunían y formaban una mancomunal, ¿ya? Y después se podían juntar hasta todos los obreros y hacer una mancomunal de obreros, ¿ya? Y todos ellos después salían con un solo petitorio. Y en ese tiempo los petitorios eran fuertes, ¿ya? Porque era tiempo de gente dura, ¿ya? Entonces, para muchos de nosotros en este minuto escuchar a estas personas les podrá parecer hasta improcedente, pero eran los tiempos. Por eso siempre nosotros pedimos, cuando estamos en la historia, simplemente tratar de ubicarnos en el contexto de la historia. Tenemos que ubicarnos en esa historia, ¿ya? No vamos a ser parte de ella, pero el ubicarnos por lo menos nos va a hacer entender muchas cosas, ¿ya? Muchas cosas. La rienda la toman los caldereros. Son ellos los que empiezan a gestionar, a proyectar y a establecer los pasos que se van a dar para llegar al resultado que querían, que era la extensión horaria en el tiempo de almuerzo. Correcto. De 1 hora a 1 hora y media. De ellos emana la solicitud que se entrega a los empresarios de ferrocarriles. Correcto. ¿Qué pasó con los empresarios? Es que ahí tenemos que leer la historia. Yo no quisiera adelantar mucho porque hay una parte de mi historia ahí en la cual yo creo que muchos no les va a caber en la cabeza la respuesta, porque de hecho los dos amenazaron, tanto los gremios como los empresarios dijeron, ¿sabes qué? Váyanse al carajo, y el otro, si no me aceptas lo que te estoy pidiendo, nosotros nos vamos a ir con más fuerza. Ya, claro. ya. Y lo dice la historia, no que estemos inventándolo. Y alguien diría en este momento, pero ¿cómo y dónde están los protocolos? ¿Dónde está la diplomacia? No existía diplomacia, no, simplemente. Sí, pues sí. Era un ser desprotegido, los trabajadores eran seres desprotegidos. Trabajaban, Pero acá, casi en estado de esclavitud. sí, podemos decir que sí. Claro, por lo tanto, esperar una mala respuesta estaba ver, dentro de las opciones. Existen textos, sí, donde se habla de que en Antofagasta los sueldos no eran malos, ¿ya? No es que de fe, existen escritos, ¿ya? El detalle es de que la esclavitud iba como por otro lado, no tanto por el tema sueldo, iba por el tema netamente de los horarios de trabajo, la forma de trabajo, las condiciones del trabajo, ¿ya? Iba dado por esa condición. Entonces los empresarios abiertamente al petitorio, no, lo siento, no. Arréglense con lo que tienen. Exacto. Y se paran. Dicen, ya no trabajamos más hasta que esto se arregle. Dieron fecha. Un ultimátum. Hubo un ultimátum. Y se reunieron. En un gran meeting. Ya. Pero esto empezó tempranito en la mañana. Los trabajadores del ferrocarril llegan a la plaza de Colón. La matanza se produce en horas de la tarde. Pero ellos llegan súper temprano. Porque tenían elecciones. Había una votación. Mira, de mi parte, más que todo, yo me he centrado más en la parte de lo anterior, un poco con respecto a lo que ocurrió en la matanza propiamente tal, porque seamos muy francos también,
El tema de la Plaza Colón empieza a asomar, si mal no recuerdo, hará unos 8 o 10 años atrás. Anteriormente a esto estaba como también como parte de la historia, Escondido. muy escondido, ¿ya? Y han ido apareciendo más datos con respecto a todo lo que fue, han aparecido algunos diarios, algunas publicaciones de la época que estuvieron muy, no podemos decir ocultas, estuvieron muy guardadas. Mira, está apareciendo en pantalla una hora. Vamos a darle lectura y volvemos. El gobierno trata de acallar la verdad diciendo que fueron 48 los obreros asesinados cuando realmente los trabajadores del ferrocarril retiraron desde la Plaza Colón de Antofagasta cerca de 300 cadáveres de sus compañeros asesinados brutalmente por la Marina y Guardia del Orden. La masacre ocurrió cerca de las 18 horas del 6 de febrero de 1906, cuando la Guardia del Orden, conformada por civiles a los que el intendente Daniel Santelices les proporcionó armas del regimiento séptimo de línea Esmeralda, dispararon contra de 2.000 personas que se manifestaban en la plaza, exigiendo a su empleador Ferrocarriles Antofagasta Bolivia el aumento de 30 minutos en la hora de reposo para alcanzar a ir y volver de sus hogares, sin sufrir descuentos por retrasos. De no aceptar la empresa esta petición, la Sociedad de Resistencia exigiría un aumento salarial del 20% y una jornada laboral de 8 horas. A los disparos de la Guardia del Orden se sumaron los de los marinos, que creyeron ser atacados por los obreros que huían de la balacera provocada por los civiles armados, desatando caos, sangre y muerte con su armamento dirigido a miles de personas que no tenían cómo responder al poder de fuego. La huelga comenzó el día 29 de enero y fue provocada por la solicitud de los caldereros de Ferrocarriles Antofagasta Bolivia, en la cual solicitaban de la empresa un tiempo de extensión para el almuerzo. El motivo por la petición radicaba en que la mayoría de los empleados vivía en la periferia, por lo que el horario vigente de descanso no alcanzaba para ir a casa y volver al trabajo. Motivo por el cual constantemente sufrían descuentos salariales producto de los atrasos. El 20 de enero de 1906 se realizó la elección de un comité encargado de elaborar una solicitud para manifestar el petitorio ante los patrones, pero Ferrocarriles Antofagasta Bolivia no aceptó el petitorio. La huelga. Fue por eso que las mancomunales obreras votaron la huelga que paralizó a Antofagasta a partir del 30 de enero. El 1 de febrero, una delegación de obreros se reunió con el gerente general de Ferrocarriles Antofagasta Bolivia para solicitar nuevamente la extensión del horario de almuerzo, siendo nuevamente rechazada la solicitud por parte del empleador. La tensa situación con los obreros en las calles y una empresa que se negaba a acceder a una petición mínima por parte de estos provocó que el gobierno regional se preparara a defender los intereses del empresariado. Santelices. Fue por eso que un grupo de guardias civiles instruidos por el coronel Sinforoso Ledesma, con la aprobación del intendente Daniel Santelices, fue proveído de armas para repeler o contener las acciones de los trabajadores, al mismo tiempo que se puso en alerta a un piquete de la marinería de la fragata blindada Blanco Encalada. El 5 de febrero, el libertario Alejandro Escobar decidió redactar una nueva circular amenazando con radicalizar la postura del movimiento. De no aceptar la petición, la Sociedad de Resistencia exigiría un aumento salarial del 20% y una jornada laboral de 8 horas. Los disparos. El 6 de febrero 2.000 adherentes participarían de comicios populares desde las 17 horas en un mitin en la Plaza Colón. Los obreros comenzaron a reunirse desde el mediodía provocando algunos disturbios que incitaron al intendente a prohibir la venta de bebidas alcohólicas, el uso de armas blancas o de fuego y prohibir el derecho a reunión, con la finalidad de establecer el orden público sin intervenir ni condenar la reunión
que comerciantes y empresarios sostenían en el Club de la Unión para discutir las medidas a tomar antes del término de los comicios populares. Hizo su aparición la Guardia del Orden, lo que despertó la desaprobación por parte de los huelguistas. Tras un intercambio de consignas, el conflicto comenzó con los disparos por parte de la Guardia, quienes dispararon contra los obreros, que huyeron en dirección de la costa, encontrándose con el piquete de la marinería de la fragata blindada Blanco Encalada, los cuales creyeron ser atacados abriendo fuego contra los huelguistas. La matanza duró aproximadamente 3 minutos. El movimiento no logró ninguno de sus objetivos y terminó 2 días después, quizás abatido por la violencia del gobierno regional y Ferrocarriles Antofagasta Bolivia, que provocó la muerte de cientos de manifestantes. Sin embargo, su lucha por derechos laborales básicos no será olvidada, como tampoco el accionar de un gobierno regional que después de 114 años continúa defendiendo los intereses del empresariado por sobre el bienestar del pueblo organizado. Texto al pie de la página. Que el movimiento obrero de 1906 sea un ejemplo para todos. Nunca olvidemos a nuestros mártires. Nunca olvidemos que la lucha continúa hasta que la dignidad se haga costumbre. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Ya, volvimos. Interesante lo de la... El tema, porque está un poquito cegado. Corte, el tema del meeting. El meeting, lo que pasa es que en el meeting hubieron varias alocuciones y todo, pero estaban más que nada en ese tiempo, me parece que era el intendente que le estaban pidiendo que interviniera en este tipo de cosas. Y en favor de los empresarios, por supuesto. Es que esa parte tienes que contarla tú, porque esa parte sale en el periódico. Claro. Ya, Sí, es la imagen que acabamos de ver. Tenemos que ir a terreno, pero antes de eso les voy a contar más o menos cómo fue lo que ocurrió en base a todos los antecedentes que tenemos. Efectivamente, ese día 6 de febrero los trabajadores se reúnen en la Plaza de Colón, Plaza de Armas de la ciudad, apoyados, dirigidos por los caldereros, que son los que emanaron la solicitud a los empresarios, apoyados por la Mancomunal de Obreros, apoyados también por la señorita, una de las principales activistas latinoamericanas, principal feminista del norte del país, la señora Eloísa Zurita, cuyo esposo días después también fue asesinado como represalia por haber apoyado a los trabajadores. Y resulta que un par de días antes de la matanza, acá en Antofagasta había recalado una embarcación que es la fragata blindada Blanco Encalada, y estaban siendo reparadas sus calderas, me parece, por lo tanto los marineros estaban en un hospedaje cerca de la playa. Como la autoridad política no tenía mucho cuerpo policial, entregaban armas a civiles o dejaban que los empresarios, que ellos tenían armas, tenían polígonos, tenían personal leales a ellos, apoyaran también en caso de que hubiese una necesidad, porque ellos se ofrecieron. Y todo esto conjugó para que ese día en la tarde estuviesen todos en la plaza ayudando a controlar este mitin. Por un lado, la policía ordinaria, que tenía que hacer acto de presencia, la Guardia del Orden Municipal, que son los civiles que armó la autoridad política, y también pidieron apoyo a los marinos de la fragata blindada Blanco Encalada para que estuviesen ahí, no a matar gente, sino a controlar, a hacer acto de presencia. Pero cuando, entre paréntesis, empiezan los disparos, y de ahí tomamos el pie de Rogers. Ricardo II Rogers. Segundo Rogers, que se le atribuye, que fue el que hizo el primer disparo de esta guardia civil, esta guardia blanca que había en aquellos tiempos. Ahí está apareciendo la imagen del recorte de la historia. Después quiero que me la cuentes, por favor.
Cuando se empiezan los disparos, las personas que se estaban manifestando que no tenían armas para repeler el ataque empiezan a arrancar y huyen hacia la playa. Se topan con los marinos que iban subiendo. Y los marinos, al ver a estas personas que venían hacia ellos, pensaban que los iban a atacar, por lo tanto abren fuego contra ellos. En un transcurso de más o menos un par de minutos, se matan a más de 300 personas. Oficialmente se dice que no son más de 40, pero la prensa dice lo contrario. ¿Y en aquellos tiempos había harta prensa? Había harta prensa. Había mucha prensa y la prensa amarillista ya existía. Eso es lo que pasó a grandes rasgos. Vamos a dejarlo hasta acá. Mañana, en la tercera parte, vamos a ir a terreno a ver a las personas que están sepultadas en este cementerio que participaron. ¿Te parece? Quisiera hacer un pequeño alcance. Dile. Esto es historia, por si acaso ustedes lo podían corroborar inclusive dentro de algunos historiadores importantes, premios nacionales de historia, los cuales han hablado de que en 1903 hubo una gran revuelta en Valparaíso. De hecho, en 1905 hubo una revuelta en Santiago. Y en aquellos tiempos estamos hablando de un régimen parlamentario. Ya simplemente este régimen parlamentario dice que no puede volver a ocurrir ningún movimiento, o sea, ningún hecho similar, donde sea en el país. Y por tanto dar la orden de que cuando se junte una gran cantidad de gente y empiece a asomar al primer atisbo de violencia, tiene que ser reprimido con lo que se tenga a mano. Con lo que se tenga a mano. Por tanto, 1905 fue en Santiago una gran revuelta, 1906 Antofagasta. O sea, la orden estaba dada que si en algún minuto una turba se juntaba, por lo que fuese, y hubiese algún acto de violencia... Había carta blanca para... Claro, porque acuérdate que en 1903 quemaron Valparaíso. Claro. En 1905 empezaron a quemar Santiago. Entonces tenían el temor de que pudiese ocurrir en cualquier otra parte del país, que estaban estos movimientos sociales fuertes, y lamentablemente les tocó a nuestros antofagastinos. Bueno, leyes que acomodan al mundo político se siguen dando hasta el día de hoy. Nos vemos mañana en la parte 3. Gracias, amigos.